Gracias por este día glorioso donde nos encontramos aquí, Señor, con ese gozo y esa alegría de poder saber, Señor, que tú estás atento, que tú tienes cuidado de tus hijos, Padre, y nos da la oportunidad, Señor, de así poder saciarnos y alimentarnos de tu palabra. Les decimos, sierva, Señor, sabiendo que tú eres el que administra. Gracias, Jesús. Saludo a la iglesia con la dulce paz del Señor. Amén. Pueden tomar sus asientos en esta mañana. Una honra, como cada día hemos estado desde el viernes. Un privilegio para mí, con temor, temblor, tomar este lugar, con el permiso de los siervos de Dios, invitada por la hermana Yurema. Ya hace mucho tiempo habíamos hablado, y Dios es fiel, Dios es el que produce en nosotros el querer, el hacer. Amén. Y hoy, por su misericordia, cada uno de nosotros estamos aquí, en este lugar. En primer lugar, me dieron la oportunidad de contar lo que estamos haciendo, pastor. Sí, me pedía la hermana. Mi esposo, como ustedes saben, ayer estuvo acompañándome. Hoy teníamos también una convocatoria en la iglesia del centro. Había ayuno para todos los siervos del Señor y unas actividades, por eso no me acompaña. Pero comparto con la iglesia que ya desde el 2019, además de ser pastores, de pastorear la iglesia allí en Posadas por López y Planes desde el año 2010, es una gran responsabilidad delante de Dios y un privilegio para nosotros. Hemos sido llamados también en el 2019, a él lo convocan y es subsecretario de Prevención de Adicciones. Se ha creado en ese año el Ministerio de Prevención de Adicciones en la provincia de Misiones, y para la gloria y honra del Señor han entendido quienes estaban a cargo la tarea que viene desempeñando la iglesia del Señor hace tantos años y han reconocido esa tarea, y por eso, sabiendo que él es pastor, le han dado esa gran responsabilidad. Actualmente él sigue siendo subsecretario de Prevención de Adicciones y hemos iniciado, yo lo he acompañado, mi tarea. Quiero contar brevemente que así como veo a las hermanas hoy, cuando yo conocí al Señor, yo contaba, no había nadie de mi familia en Cristo, toda mi familia era católica. Mi amiga de banco me invitó a ir a la iglesia, me bauticé en mi adolescencia, y un día orando con la hermana Mercedes Martínez, ¿sí?, la mamá de la hermana Nora de Barbosa, algunos saben, ella era como mi abuela, ¿no? Esa hermana de fe, esa hermana de oración, y en el living de su casa, porque les cuento como testimonio, mi mamá me llegó a decir un tiempo, si te veo de nuevo orando de esa manera, te voy a llevar a un bloquero, me dijo mi mamá, ¿no? O sea, no entendía las cosas que Dios estaba haciendo. Yo siempre estaba orando en mi casa y ella no entendía todavía. Después cuento como testimonio, mi mamá aceptó al Señor y ya partió con el Señor. Tuvo una enfermedad, un proceso difícil, por eso yo entiendo mucho a mi hermana Yurema en este tiempo, pero sé que el Señor es el que nos consuela. ¿Y a qué iba con contarles que la hermana Mercedes oraba en el living de su casa y yo me arrodillaba en el living de la casa de ellas? Es que cuando terminé la secundaria le pregunté al Señor qué puedo hacer, ya era maestra de escuela bíblica, y el Señor me llevó a estudiar una carrera. Yo, gracias al Señor, pude recibirme de una carrera que es licenciatura en psicopedagogía. Trabajo hace 20 años con niños con discapacidad, trastorno de espectro autista, síndrome de Down y demás. Pero en el 2019, cuando a mi esposo lo llaman a este ámbito de trabajo, él me convoca y me dice, quiero que me acompañes, que me ayudes, y desde ese año estamos trabajando. Hemos trabajado con proyectos de prevención. Quiero contar a la iglesia que Dios nos da cosas que en el mundo no hay manera de entender. Dios nos da diseños que son de Él para seguir fortaleciendo la familia, para firmar el diseño que es bíblico, que es papá, mamá, que es la responsabilidad que Dios nos ha dado y que no podemos delegar. Nosotros desde ese año estamos trabajando con todo un equipo, pero como congregación también nos hemos comprometido y estamos trabajando en la prevención de adicciones. Hoy en día quiero contar, cuando hablamos de adicciones nos viene rápidamente a la mente solo la droga, ¿no? La drogadicción.
De eso se hablaba hace algunos años atrás. Hoy en día se habla de consumos problemáticos y adicciones, sí vinculados a las drogas ilícitas, a las ilegales, pero también, amada iglesia, sepa usted que quienes hoy están internados, una de las estadísticas más altas es que han sido internados por el alcohol. El alcohol es una sustancia, es adictiva y daña y lastima y destruye a familias. El alcohol hoy se vende en supermercados, es una sustancia legal, ¿no? Pero es la que mucho daño hace aún a niños, adolescentes y jóvenes. Hoy, cuando un adolescente piensa en reunirse y piensa en diversión, automáticamente en las escuelas está comprobado que piensan en el alcohol. Y entonces nosotros como iglesia, como familia, como mamás, como mujeres de Dios, como hombres de Dios, tenemos que levantarnos con una voz en alto, con una voz que exhorte, con una voz que haga ver, que no naturalice los consumos. Nosotros tenemos que amar, acompañar, enseñar, educar a nuestros niños desde pequeñitos. Amén. Pero hay una responsabilidad que yo tengo como mamá que no puedo delegar a nadie más, ¿cierto? Yo tengo 2 hijas. Yo no puedo pedirle a la iglesia que le enseñe a mi hija. Yo no puedo pedirle a la escuela que le enseñe a mis hijas. Primero Dios me va a demandar a mí que yo enseñe a mis hijas con mi esposo, ¿no? Nosotros como papás no podemos corrernos de la responsabilidad que tenemos. Hoy hay jóvenes aquí y ustedes saben de lo que estoy hablando. Hay una naturalización, inclusive, ¿qué es naturalizar? Que sea normal que empiecen los jóvenes a tomar desde muy chicos, ¿sí? Y nosotros como iglesia de Dios sabemos que la palabra de Dios nos habla de las obras de la carne y quienes practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, dice la palabra de Dios. Y entre esa lista que hemos leído ayer, que está en Gálatas 5, por ejemplo, habla de borrachera, habla de las personas que están sumidas en este tipo de dependencia. Pero hoy quiero decirle a la iglesia que no hay solo adicciones a sustancias. Hay personas que son adictas a la ludopatía, a ir a un casino y gastar su dinero. Y saben que antes había que irse directamente a un espacio físico llamado casino. Y ahí la persona gastaba su dinero. Pero hoy con un dispositivo tan chiquito que entra en la palma de una mano, usted sabe de qué estoy hablando, que es el celular, la gente hace apuestas. Y los hijos de, aún siervos de Dios, están usando las tarjetas de sus padres para hacer apuestas por internet. Otro tipo de adicción a los objetos, a la play, al videojuego, es una adicción. Es algo que la persona empieza a ser dependiente de eso. Cuidemos a nuestros niños, tengamos cuidado con los celulares, tengamos cuidado con el tiempo que nuestros hijos están frente a las pantallas, ya sea televisión, tablet, computadora, celular. ¿Estoy diciendo que no las podemos usar? No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que usted y yo, guiados por el Espíritu Santo, como adultos, tenemos que velar en nuestra casa. Que si está haciendo una tarea, que sea el tiempo que corresponda y no más de ese tiempo. Hoy en día y tras la pandemia hemos dado clases a través de Zoom. Tenemos reuniones de pastores a través de Zoom. Tenemos capacitaciones con computadora. No vamos a decir que no vamos a usar una computadora, pero sí tenemos que abrir los ojos. Si hay algo que Dios nos lleva como mujeres con propósito, es a velar, a abrir nuestros ojos, a estar alerta. Eso es lo que el Espíritu Santo hace en tu vida y en la mía, amada iglesia, amada hermana. La Sociedad de Pediatría Americana dice que hasta los 2 años no deberíamos poner a un niño frente a una pantalla. Yo como psicopedagoga he recibido muchas veces a niños de 3, 4 años que no hablan todavía. Pero no es porque tienen un problema en su mente, en cognitivo, de desarrollo. ¿Saben por qué es? Porque el niño apenas se sienta y los papás ya le dan un celular y usted ve el dedito así. ¿O es algo que estoy diciendo que solo veo en posada? ¿Se ve por acá? Apenas se sienta el bebé y ya está el dedito así, ¿no? Que Dios nos guarde, amadas. Que Dios nos guarde, que lo que le entre en la mente y lo que guarden en el corazón tenga que ver con lo que el mundo
Que el Señor nos ayude. La Sociedad de Pediatría Infantil dice que hasta los 5 años deberían estar solamente 30 minutos. ¿Y saben qué dice la Sociedad de Pediatría? Que no deberíamos, yo sé que estoy diciendo algo difícil porque algunos chicos ya tienen celular, pero que no deberíamos dar un dispositivo celular a nuestros hijos pequeños, porque no están preparados para manejar tanta información. Y acá no se trata, queridas hermanas, queridos hermanos, amados, siervos de Dios, que con respeto estoy hablando esta mañana, no se trata que nosotros solamente digamos no, sino que se trata de que digamos no y también digamos sí, a que sí se puede. Si yo a un niñito lo saco del celular, yo tengo que ofrecerle algo más. Nosotros hemos crecido jugando con piedritas, con barro, ¿o no? Nosotros hoy quizás hay mamás que yo conozco que lo más fácil es darle, ¿saben cómo dice un autor, Lucas Raspal? Darle el chupete electrónico o darle la niñera electrónica. Lo más fácil es agarrar y darle el celular y dejar de mirar qué está haciendo nuestro niño. Pero velemos, amadas. Me decía una de las hermanas que en la formación para maestras de escuela bíblica le están hablando del ciberacoso, del ciberbullying, del grooming. Hoy hay gente adulta que se hace pasar por niños y nuestros hijos están jugando quizás a la Play y esa persona se hace pasar por un niño, pero era un adulto que luego le citan una plaza para abusar de ese niño, de esa niña. Esas son las cosas que pasan en nuestra sociedad, esas son las cosas que nos pasan a nosotros. Y sabe que la Biblia dice que usted y yo tenemos que ser entendidos en los tiempos, que usted y yo no podemos desconocer las armas, las artimañas, las trampas de Satanás. Y esas son unas de las trampas. Hay otro tipo de adicciones que tiene que ver con la conducta. Hay gente que es adicta al trabajo, hay gente que es adicta a las compras, hay gente que es adicta a la pornografía. Y antes, cuando yo era niña o adolescente, una persona tenía que comprar una revista para consumir esos productos. Pero hoy, vuelvo a repetir, está a la mano en un dispositivo, en un celular. Actualmente estamos acompañando, ahora voy a contar el proyecto que tenemos, pero estamos acompañando a personas que están dentro de iglesias, que aún tenían un liderazgo, que aún tenían un llamado y que confiesan que estaban dependientes de la pornografía. Y eso son cosas que hay que hablar en la iglesia. Nosotros tenemos que hablar las cosas y poner los nombres que corresponden. Lo que es pecado, lo que nos aleja de Dios, nos aleja de Dios. Y tenemos que identificarlo y en el nombre de Jesús no dar lugar en la casa de Dios. Amén. El Señor nos ayude. El Señor llama a su iglesia a vivir una vida de pureza, de santidad, de integridad, a vivir el diseño de Dios aún para la sexualidad. Dios creó a la mujer, Dios creó al varón. Y hay un momento en nuestra vida en el cual, conforme a la voluntad de Dios, la única manera en que se ve esa unión entre el hombre y la mujer es según, como dice la Biblia, con la bendición y el matrimonio. De esa manera es santa esa unión. Pero el enemigo está distorsionando a nuestros adolescentes la imagen que tienen. Les hace creer a los adolescentes y a los jóvenes mentiras de Satanás. Pero hoy en el nombre de Jesús, usted y yo nos levantamos en alerta, en clamor, pero no solo en clamor, sino también en acción. Prevenir es hablar también, prevenir es informarnos, prevenir no es solo llegar antes, prevenir es poder hacer algo a partir de que sé lo que está pasando. Amén. Hace unos meses atrás, quiero contarle este proyecto que me pedía la hermana 33.3. Estábamos reunidos con algunos hermanos del Consejo de Pastores de la provincia. Mi esposo es parte de ese grupo. El pastor Guillermo Barbosa es el presidente del Consejo Provincial aquí. Algunos pastores lo saben, han sido convocados a muchas reuniones. Y estábamos llorando en la presencia de Dios, porque nos dábamos cuenta que aunque muchos queremos ayudar a quienes están en una adicción, no dábamos abasto. Yo no te pido que levantes tu mano, pero con tu mano en el corazón pensá en alguien a quien viste en una adicción.
y pensá en lo dolorosa que es su situación. Esas personas que a veces están en la calle, esos niños que vemos en la calle. Ese familiar a quien le tratamos de ayudar y que vimos que se destruyó su familia, que dejó su trabajo, que todo está destruido. Entonces estábamos reunidos con el pastor Miguel, el presidente de Reto, su esposa, la pastora Gloria, y otros pastores más que son intercesores. Y le dijimos, Señor, ayúdanos. Señor, hay tanta gente con tanta necesidad, no damos abasto. Y esa mañana el Señor nos trajo a luz lo que les voy a contar. Clamamos delante de Dios y Él nos respondió. Y entonces nos dio lo que hoy denominamos Programa Espacio 33.3. Y usted sabe a qué se refiere. Al pasaje de Jeremías, que dice, clama a mí y yo te responderé. El Señor nos dio ese diseño. Hemos armado un diseño de acompañamiento en todas las filiales, en todas las congregaciones, en todo el Consejo de Pastores, que usted esté interesado en ser voluntario, en querer hacer esta tarea. Comparto cómo es el diseño. El pastor debe estar de acuerdo para ceder en algunos horarios la iglesia, para que un matrimonio de testimonio, un matrimonio maduro, un matrimonio en la fe, asuma esta responsabilidad. El espacio 33.3 es un espacio en el cual creemos que la respuesta para las personas en adicción es Dios, pero que Dios va a usar al cuerpo. ¿Quiénes somos cuerpo de Cristo? La iglesia. Y Dios va a usar a su iglesia para escuchar, para hablar, para mirar, para abrazar al que está en la adicción. ¿Sí? Eso es lo que Dios nos dio. Así que queda abierta la invitación. No quiero tomar tanto tiempo porque quiero predicar la palabra del Señor. Pero a partir de que el pastor elige a un matrimonio de cualquier lugar, de Cerro Corá, de Bonplán, del lugar que ustedes quieran, que el pastor esté de acuerdo, nosotros ¿qué vamos a hacer? Nos reunimos por Zoom, tenemos hermanos de toda la provincia, desde Iguazú hasta Posadas, que están haciendo tareas de primera escucha en la iglesia. ¿Qué es lo que nosotros creemos, hermanos? La adicción, la etimología de la adicción es que es un esclavo. Adictum quiere decir esclavo, alguien que perdió su libertad, alguien que es dependiente. Y nosotros creemos que la libertad solamente la pueden encontrar en Cristo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice su palabra. Y creemos que como iglesia lo más maravilloso que podemos hacer es guiarlos a Cristo, presentarles a Cristo, orar con ellos, que Cristo les sea revelado, que usted y yo seamos instrumentos para que la persona que está en adicción pueda empezar un camino de sanidad. Pero también hemos entendido que muchas veces solo con orar con esa persona no fue suficiente, porque esa adicción se fue formando por muchos años y ahora la persona necesita un acompañamiento. 33.3 es un espacio de acompañamiento, contención y orientación a la persona. Entonces ofrecemos una formación por Zoom cada 15 días a los voluntarios, a los hermanos que quieran ser parte de este proyecto. Hay un hermano nuestro que está enseñando, están los pastores Miguel y Gloria. 30 años de experiencia tiene Reto. Reto es una comunidad terapéutica que rehabilita a personas en adicción. No sé si alguno escuchó hablar de Reto, la Fundación Reto. Sí, ahí la hermana levanta su mano. Son hermanos en Cristo, preciosa familia en Dios, que tienen cientos y cientos de personas que han sido recuperadas de las adicciones. Y damos la gloria al Señor. Así que la invitación está abierta. Quiero decirles que yo estoy, que puedo dejar mi número de teléfono, está el pastor Roberto, que es mi esposo, y estamos a disposición. También decirles que si usted está pasando con algún familiar una situación así, no se quede solo. Acá estamos para ayudar. El Señor nos puso como parte de la misma familia de la fe. Sepan que hay salida, que en Cristo Jesús siempre hay salida. Él es la respuesta. Clama a mí y yo te responderé. Aún para la peor situación de vida, para lo que los profesionales digan no hay esperanza, así como para una enfermedad física, como le pasó a nuestra hermana con el tumor que ella contó y los médicos le dieron unos días límites de vida,
Pero Dios no se basa ni en diagnósticos ni en pronósticos. Dios hizo la obra en nuestra hermana y lo hizo en su cuerpo físico. Yo creo que en el nombre de Jesús Dios puede sanar también de problemas como son las adicciones y puede rescatar y sanar almas. Amén. En el nombre de Jesús quedo a disposición, puedo darles mi número de teléfono y estamos trabajando. Pido oración, amada iglesia, porque mi esposo y yo tenemos dos hijas, una de 22 y otra de 16. Y por ejemplo, la semana pasada hemos estado en El Dorado, hemos estado en Oberá, solemos viajar toda la provincia, hemos estado en iglesias, congregaciones. El viernes vamos a estar en Apóstoles con el pastor de una de nuestras filiales, el pastor Barreto también, que nos invitó a ser parte y a contar este programa. Así que usted llévenos en su oración. ¿Puede ser? Contamos con su oración. Estamos recorriendo la provincia y todos los días se acercan personas. Muchas veces escuchamos testimonio de alguien que hasta 6 veces intentó quitarse la vida. Y ahí estamos. Es una batalla espiritual, pero también estamos mostrando el amor de Dios. ¿Sí? Bueno, ahora gracias por la escucha respetuosa, porque me pedían que presente este proyecto. Y vamos a ir a la palabra de Dios. El Señor les dio a las hermanas de este lugar y ya ha sido leído desde el inicio por el siervo del Señor, el pasaje que el Señor les dio como pasaje lema. Y el Señor preparaba en mi corazón varias cosas que tenían que ver con este pasaje. Vamos a la carta, a la epístola que escribía el apóstol Pablo a los que vivían en Éfesos. Vamos a leer Efesios capítulo 6. Vamos a volver a leer el pasaje. Vamos a leer desde el 16 en adelante hasta el 20 y luego el Señor nos irá guiando a través de su palabra, de cómo Él quiere hablarnos, y estamos leyendo en presencia del Señor su palabra. Amén. Dice la palabra de Dios, Efesios 6, sobre todo tomad el escudo de la fe, el versículo 16. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y el versículo 19 dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén, a la palabra del Señor. Tomé este pasaje porque ha sido el lema que han elegido nuestras hermanas. Y saben que el Señor hablaba en mi corazón, y como el Espíritu Santo es el mismo, hablaba también al corazón de nuestra hermana que dirigía esta mañana. Y el Señor me llevó a darme cuenta que hay 13 cartas que escribió el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, ¿cierto? Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, es útil. 13 cartas. En casi todas esas cartas, epístolas, el apóstol Pablo habla acerca de la oración. Qué importante es la oración en la vida del cristiano. Amén. Qué necesaria y es más, indispensable es la oración. Y si hay algo que Pablo fue incisivo, persistente y enfatizó en todas sus cartas, no tenemos mucho tiempo, pero si usted luego lo quiere leer, 2 Corintios 1:11, Filipenses 1:19, Colosenses 4:2 al 4, 1 Tesalonicenses, muchas cartas donde Pablo hablaba, inspirado por el Espíritu, acerca de la necesidad de estar constantemente en oración. Y el Señor lo que me llevaba a pensar en alineación a lo que ya el Señor habló en esta mañana, es que había algo en Pablo que no nos puede faltar a ninguno de nosotros, y que es la humildad.
porque él en cada carta pedía y decía que oren por él. En esos versículos que yo mencioné, Pablo podía decir que se acuerdan de él. Además de que, como leímos también en el primer día, en la primera noche, ¿se acuerdan el viernes? Que él decía, Pablo, yo Pablo doblo mis rodillas y pido que ustedes puedan ser capaces, oraba por cada uno, ¿no? Ya hacía una oración, él oraba por los que estaba dirigiéndose en una carta, pero la palabra es para usted y para mí. Él decía, yo oro para que sean capaces de comprender la anchura, la profundidad, la altura, la longitud del amor de Dios. Pero además de orar por los demás, él decía, oren por mí. Y para pedir oración, hermanos, ¿saben que tenemos que tener? Conciencia de nuestra debilidad, conciencia de nuestra necesidad de Dios, conciencia de la importancia del cuerpo de Cristo, de vivir en unidad, de que Dios no nos llamó a ser solo un dedo, Dios nos llamó a ser parte de un cuerpo, y que si un dedo se duele, si una parte del cuerpo de Cristo se duele, toda la iglesia se duele. Pablo entendía la importancia del cuerpo, Pablo entendía la importancia de la unidad, Pablo entendía y era consciente de la dimensión de la tarea que él tenía que llevar adelante. Ustedes saben que él fue misionero, que recorrió kilómetros y kilómetros y que fue obediente al Señor, que él tuvo una conversión genuina, un encuentro con Cristo y que su vida fue transformada, pero que él decía, no pretendo ya haberlo alcanzado, sino que persigo la meta. Él decía, cuando el Señor le habló y él podía expresar en una de las cartas que le baste su gracia. Él decía que el poder de Dios se perfecciona, ¿no es cierto? Hermanos, en esta mañana, ser conscientes, entender nuestra fragilidad, reconocer nuestras flaquezas y reconocer nuestra constante dependencia de Dios. ¿Se acuerdan que leímos y contamos ayer que está en la palabra de Dios en Juan, que nosotros capítulo 15, separados de Él, nada podemos hacer? Él es la vid, nosotros los pámpanos. Depender de Él. Por eso la oración es necesaria. ¿Es porque Dios no sabe lo que usted piensa? No. ¿Es porque Dios no conoce acaso lo que necesitamos? Claro que no, Él es suficiente. Es que la presencia de Dios estará solo cuando yo ore. La presencia de Dios está, Él es omnipresente. Lo que pasa es que cuando usted y yo disponemos nuestra vida en doblar nuestras rodillas, en derramar nuestro corazón, cuando usted y yo no rasgamos nuestro vestido, como decía Joel, no creemos que solo lo externo es importante, sino que rasgamos nuestro corazón, rompemos nuestro corazón, nos ponemos delante de Él en humillación, amados. Ustedes saben de qué hablo. Contrito y humillado, Él tiene que estar en nuestro corazón. Algo pasa. Si usted y yo estamos cerrados con nuestra mente en otra cosa, si usted y yo no disponemos de nuestra vida para estar en oración, ¿saben qué empieza a pasar? Lo que Dios tiene no es derramado sobre nosotros. ¿Quién me está entendiendo? La oración hace que usted y yo estemos delante de la presencia del Señor y que todo lo que Él tiene pueda llegar a nuestra vida. Cuando usted y yo oramos, que en las canciones se decía, y es verdad, que la oración es hablar con Dios, yo entonces soy consciente de que Él está. Dios deja de estar. Él es omnipresente. Pero cuando usted y yo oramos, hacemos consciente a nuestra mente, llevamos nuestro pensamiento a Él y decimos, Señor, qué privilegio, Señor, qué glorioso es orar, porque estoy hablando contigo, estoy frente al Rey de Reyes, estoy en presencia del Señor de Señores, estoy ante el dueño de la tierra, del universo, estoy ante el gran yo soy. ¿Usted me entiende?
no es solo hablarle. La oración es detenernos a escuchar lo que Él tiene para decirnos. Amén. ¿Por qué Pablo decía súplicas? ¿Por qué Pablo decía ruegos? ¿Por qué hay otros pasajes que dicen que con rogativas vamos delante de Él? Porque sí habla de una condición con la cual Dios nos creó. A usted y a mí Dios nos creó con emociones, con sentimientos. Y cuando usted y yo vemos la realidad de lo que está a nuestro alrededor, o cuando usted y yo reconocemos la condición en la que estábamos, no hay otra cosa que no sea empezar a clamar, a llorar y a suplicar. Y así que oh Señor, si no fuera tu misericordia, Señor, que ninguno de nosotros nos vayamos de este lugar en esta mañana sin la conciencia de que debemos clamar, suplicar por nuestra propia vida, para vivir una vida conforme a tu voluntad, Señor. Así como ese día que tu Espíritu Santo trajo convicción de pecado y no fue quitada la venda de nuestros ojos y vimos nuestra condición, Señor. Pecadores alejados de ti, así estábamos. Señor, el arrepentimiento implica un dolor profundo, Señor. Que nunca perdamos esa actitud del corazón de venir en humildad delante de ti y cada día preguntarnos y examinarnos y pedirte que nos examines. Examíname, oh Dios, decía el salmista, y conoce mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Examíname, decía el salmista. Que nuestra oración nos lleve siempre a estar a cuentas con el Señor, amada iglesia. En súplica, en clamor, no solo por los demás, sino también por nosotros en primer lugar. El Señor me hablaba que Él dejó una oración modelo en esta mañana. Él quería llevarme a ese lugar y confirmó por medio de la hermana que pasó a darme una palabra. ¿Saben que el Señor Jesús estaba hablando con sus discípulos y dio el sermón más maravilloso allí en el monte, en el cual vinieron todos sus discípulos y Él les enseñó las bienaventuranzas? Capítulo 5, pero en el capítulo 6 Jesús seguía hablándoles y les enseñó algo que quiero compartir con la iglesia. Y cuando ores, dice el versículo 5, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y sigue diciendo el 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas,
si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Amén a la palabra? Estábamos en ayuno el domingo pasado en nuestra congregación local y el Señor me hablaba tanto acerca de rasgar el corazón con Joel. Y acá el Señor Jesús les está diciendo a algunas personas que hacían cosas porque querían ser vistos, pero no había un cambio, no había verdadera transformación, no había una vida rendida al Señor. Y es más, el Señor hablaba de algo que tenía que ver con esa época y un horario que tenían, que todavía en algunos pueblos se sigue sosteniendo de esa manera. Escuchan, ¿no?, sonar una trompeta o un instrumento y en ese horario se ponen a orar. La comunidad o el pueblo, todos los que son musulmanes, ustedes quizás lo ven, y tienen un horario en varios momentos del día. Pero usted y yo no hacemos lo que hacemos porque hay un horario o porque hay una exigencia. Y mucho menos, como decía el Señor Jesús, había gente que en ese horario, sabiendo el horario que iba a ser, eso dicen los comentaristas y el contexto bíblico, corrían hasta un lugar público para que la gente los viera. Podían haber estado en un lugar buscando de Dios, pero iban hasta un lugar para que la gente los viera. Y el Señor lo que nos está llamando en este tiempo es a vivir una vida auténtica, una vida de esencia, una vida completamente rendida al Señor. Y Él les exhorta y les dice, no hagan eso, no repitan palabras, no hagan las cosas sin sentido, sin convicción, en otras palabras, no le decía, sino que Él les enseñó a sus discípulos a orar. Y miren, amados, si hay algo que conmueve mi corazón desde el día que conocí al Señor, es la paternidad de Dios. Yo estaba en mi adolescencia pensando en no vivir más. Yo pensaba en mi adolescencia que no había esperanza para mí, como conté el primer día. Pero el Señor del pozo más profundo, Él me rescató. Yo creí que no había salida en esa oscuridad. Y algo que impactó mi corazón fue cuando yo pude entender que Él es mi Padre. ¿Y saben cómo el Señor nos enseñó a orar? Nos dice que digamos, Padre nuestro. Aquel que es soberano, poderoso, santo, 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 aquel que es omnipotente, omnipresente y omnisciente, aquel que puede tener todas las aguas en sus manos, aquel que conoce el número de las estrellas y a cada una las llama por su nombre. Él, amada iglesia, Él hoy es nuestro Padre. Tenemos el privilegio de decir, Padre nuestro. Conscientes, la oración nos hace ser conscientes de una verdad, de una realidad. Si cada oración usted empieza diciendo, Padre, ya cambia todo lo demás. No importa si hemos sido abandonados, traicionados, si hemos vivido distintas circunstancias, si nos hemos sentido rechazados, si nunca creímos que alguien podía amarnos, cuando la paternidad de Dios por medio de su Hijo Jesucristo, que entregó su vida, y por medio de su obra, usted y yo somos aceptos en el amado. Leíamos ayer, cuando fuimos adoptados hijos, todo cambia. Todo cambia. Hay una perspectiva de la vida distinta. Usted tiene que mirar la vida de otra manera. Pero no quiero tomar tanto lugar. Quiero ir directo al versículo 11 y 12 de nuevo. Dice la palabra de Dios que el pan nuestro de cada día nos dé hoy. Y seguido dice, perdónanos como también nosotros perdonamos. ¿Cierto? Entonces, si oro por el pan todos los días, deberíamos pedir al Señor todos los días
y ella hizo un ejemplo. Y yo como maestra de escuela bíblica les contaba que fui muchos años, me gusta hacer cosas que nos queden grabadas. Si yo agarro esta tapita, por más que ustedes no vean, y estoy acá apretándola, y nadie ve, estoy cantando, estoy alabando, estoy predicando, y voy, hago lo que tengo que hacer, y estoy en mi casa, y soy esposa, y trabajo en mi trabajo, y soy mamá, y estoy en el grupo de la obra misionera, y sigo, y nadie sabe lo que está pasando. Nadie está viendo. Nadie conoce lo que está pasando. Pero ahí fuerte yo sostengo eso. Lo sostengo fuerte. ¿Sí? Y puedo seguir, y voy y vengo. Decía la hermana, muy valiente, contó su testimonio. Yo iba y venía, era tarde. Me bauticé, iba y venía, dijo la hermana. Pero hubo un día donde el Señor fue para su Señor. Hubo un día donde ella se arrepintió, donde ella derramó su vida, donde ella se convirtió, ¿cierto? Pero aún quiero decir que quizás hay gente que ya conoce a Cristo, pero siguen así, con la mano fuerte, sosteniendo el dolor, el rencor, la amargura. Ahí, secreto, nadie ve, nadie sabe lo que está pasando. Y yo me voy a sacar, y quizás ustedes no van a ver, pero se ve ahí de lejos como me quedó la marca. Si esto hubiese tenido espinas, ya estaría sangrando mi mano, ¿cierto? Aleluya. Glorioso. Que llama así, que rebequé esta la. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hay personas que siguen con dolor y con amargura y no han podido perdonar, aún hechos que han ocurrido hace muchos años, y siguen caminando con algo que nadie ve, pero que sigue dañando, sigue hiriendo y sigue sangrando. Pero en el nombre de Jesús, en esta mañana hemos entendido que así como Dios nos perdona, Él nos perdonó sin ser nosotros merecedores del perdón. Él nos llama en obediencia a perdonar. El poder perdonar, amadas, no es una emoción, no es algo que nosotros sentimos, porque le aseguro que perdonar muchas veces no es algo que te va a brotar del corazón, porque el dolor no te lo permite. Pero el perdonar es una acción en obediencia a la palabra del Señor. Usted y yo tenemos que decidir delante de Dios perdonar. Y yo quiero decirte que si estás ahí sentada en tu lugar y quizás pensás en lo horrible que te pasó, también quiero decirte que cuando perdonamos no estamos diciendo que lo que esa persona te hizo está bien. Y de hecho quiero decir que muchas personas tendrán que ir a la cárcel, muchas personas tendrán que ser denunciadas, porque Dios es justo y Dios es fiel. ¿Ustedes entienden lo que yo estoy diciendo? Si hay alguien que abusa, que viola, debe cumplir la condena aquí en la tierra. ¿Sí? Si hay alguien que hace un daño, tendrá consecuencias. Pero usted y yo no nos sigamos lastimando con el dolor, la amargura y el rencor. Porque perdonar, ¿saben qué es perdonar? Es hacer esto. Suelto, dejo, paso por alto la deuda. ¿Saben qué es perdonar? También el término implica donar. ¿Por qué nosotros podemos decir, listo, ya está saldada la deuda? ¿Por qué creen ustedes que podemos decir, ya está saldado, no voy a pensar más? Si uno está pensando todo el día en cobrar al otro, ¿no es cierto que en la mente te quedas ansioso, estás pensando, me debe? Y capaz esa persona ni se acuerda. La falta de perdón hace que tu vida siga atada a ese momento, a ese episodio, a ese hecho. Hay gente que no avanza, amadas hermanas. Imagínense si yo les digo, vamos juntas a predicar a la plaza, vamos todas juntas, y intento ir con esto, con este peso, o con esa mesa. Todos ustedes van a llegar antes y yo no voy a llegar. O si llego voy a llegar herida, lastimada, me voy a lastimar. Hay gente que está transitando con un peso en su espalda.
Pero en esta mañana el Señor nos ha traído para hablarnos acerca del perdón. ¿Sabe por qué usted y yo podemos perdonar? Porque Cristo ya lo hizo. Y es en los recursos, es en los méritos, es por la obra de Cristo que yo, como Él me perdonó, yo perdono. Amén. Porque dice la palabra de Dios, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros, vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y entonces, quizás usted está pensando lo que pensé yo. Si Él es misericordioso, si Cristo ya fue a la cruz, si Él ya derramó su sangre para perdonarnos, ¿qué es lo que pasa cuando yo no perdono? Es lo que decía, de alguna manera decía hace un ratito. Si yo tengo una tapa acá, tapo esta copa, ¿sí? Pongo una tapa, el Señor va a derramar, pero la falta de perdón en mi vida, ¿qué hace? Que no se llene mi vida, ¿no? La falta de perdón hace que usted y yo estemos obturados, tapados, que no fluya lo que viene del Señor. Es un principio, es un ida y vuelta, porque Él ya nos perdonó, nosotros tenemos que perdonar. Amén, amada iglesia. Yo no sé si usted me está entendiendo, porque a veces hay tanto del Espíritu Santo en mi interior, hay tanto que Él me habla, hay tanto que Él nos habla, que pareciera limitada mi capacidad para expresarlo. Pero yo quiero que usted se vaya en esta mañana, con la palabra de Dios, porque su palabra es viva y es eficaz. Si perdonamos, ¿sí? Como Él nos perdonó, vivimos una vida en santidad, vivimos una vida en sanidad y tenemos comunión con el Señor. Y quiero terminar diciéndoles que lo que mencioné ayer, que el Señor Jesús estaba en la cruz, el Señor estaba con sus manos, el Señor estaba con sus pies horadados por los clavos, el Señor estaba ya tan lastimado porque los látigos, como dice Isaías, lo habían molido, literalmente molido, cuando hicieron ese tiempo ahí en el patio, cuando estuvo frente a esos juicios. Así Él estaba en la cruz, amada iglesia. Pero estando en esa cruz del Calvario, Él, con todo lo que tenía de dolor físico y con todo lo que podía pasar por su mente y su corazón, porque Él fue 100% Dios y 100% hombre, completa deidad y completa humanidad. En esa cruz, a Él le dolía exactamente como a usted y como a mí las cosas que le estaba pasando. ¿Y saben qué dice la palabra que dijo Jesús? Estando ahí mirando a la gente que se burlaba de Él, y con todo el dolor físico y con todo lo que implica lo espiritual y la guerra espiritual por la cual Él clamaba y suplicaba y gemía, estando unas horas antes en el Getsemaní. Pero ya estando en esa cruz, Él los miró y dijo: Padre, perdónanos. En Hebreos capítulo 12, versículo 11, la palabra de Dios nos insta, y este es el último pasaje que decía que quería compartir, a que usted y yo pongamos nuestros ojos en Jesús. ¿Saben cómo usted y yo podemos vivir una vida como mujeres de propósito? Usted y yo podemos vivir una vida como siervos y siervas de Dios. Dice Hebreos 12, 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El versículo 2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Con todo respeto, si el pastor me permite.
Te voy a invitar a ponernos de pie. Y así como usted está en su lugar, luego los pastores van a continuar, los siervos de Dios, pero yo quiero invitarle a hacer esta oración. Padre nuestro, en esta hermosa mañana, Padre nuestro, te pedimos que venga tu reino, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, aquí en mi vida, en mi corazón, en mi pensamiento, en mi manera de pensar, en mi manera de reaccionar a las cosas. Venga tu reino, sé tú el que reines, sé tú el que estés en el trono, Señor. Así como estás a la diestra del Padre sentado, Jesucristo está a la diestra del Padre, así como Él reina desde la eternidad y por la eternidad, desde los siglos y por los siglos de los siglos, así como Él reina, reina en mí, reina en mi matrimonio, reina en mi hogar, reina en mi congregación, reina, Señor, en nosotros. Venga tu reino, clamamos como iglesia. Hágase tu voluntad, Señor, te pedimos tu voluntad. Queremos estar alineados. Si hay algo por lo cual el círculo de oración y los tiempos de clamor, de ayuno, de vigilia en las iglesias, debemos estar clamando, es para estar alineados a tu perfecta voluntad. No movidos por emociones o sentimientos, sino por tu perfecta voluntad. Señor, en esta mañana te decimos, hágase tu voluntad. En el nombre de Jesús. Te rogamos, Señor, que así como podemos tener el pan nuestro cada día y te damos gracias por tu provisión, hoy queremos pedirte perdón. Perdónanos, Señor. Perdona nuestras deudas. Perdona nuestras ofensas. Señor, y ahora viene un condicionante como también nosotros perdonamos. Señor, en esta mañana, si hay alguien que está ahí sentado aquí adelante, o como me ha pasado a mí, que creo que es imposible porque duele tanto y no vamos a poder perdonar. Señor, en esta mañana queremos decirte que te creemos a ti, que te obedecemos a ti. El perdonar tiene que ver con obediencia y con creer que el Señor ya hizo la obra y Él es fiel. Él es fiel. Señor, hoy queremos perdonar al que nos hirió, al que nos dañó. Queremos perdonar y soltar, Señor. Queremos pasar por alto esa deuda. Tú eres el que pagaste por nosotros y por tu mérito, Señor. Hoy nosotros vivimos una vida de bendición, de deleite en tu presencia. Pero hay gente, Señor, que no puede avanzar. Hay personas que no pueden seguir adelante, que tu Espíritu Santo no puede llenar porque hay falta de perdón. En el nombre de Jesús, Satanás, sal fuera en el nombre de Jesús. Mentiroso, no tenés lugar. En el nombre de Jesús, toda mentira de Satanás, todo espíritu de muerte, de depresión, de amargura, ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, sal fuera, no tenés lugar. Hay libertad, se quiebra toda cadena, se rompe toda atadura. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Tristezas, heridas que se siguen dando generaciones adelante por no haber perdonado. Padre, pero en el nombre de Jesús, hoy te creemos a ti y oramos de esta manera. Eres nuestro Padre y creemos que hemos sido aceptos en el amado, que tú nos aceptaste, nos redimiste, nos pusiste nombre, que tuyos somos, Señor, y tú tienes cuidado de nosotros. No dudes, no es por lo que tenés o lo que te falta que vas a poder perdonar. Solo decidí en obediencia hacerlo y la obra sobrenatural de Dios sanará tu corazón. Oro en esta mañana, Señor, que ese aceite, ay, aquí aceite, ay, el sitio más de bequera, un esto riba aquí a la vaquera. Ese aceite, ese bálsamo que sana toda herida, ahora en el nombre de Jesús. Señor, tú sanas. Hay personas que, como me pasaba a mí, desde mi herida hería a otros. Por mi frustración, por mi falta de perdón, hería a otras personas. Pero cuando tú empiezas tu obra, tú eres fiel en completarla. Señor, te obedecemos, te creemos.
Señor, te creemos a ti y ahora te pedimos que nos llenes con tu Espíritu. Si hay algo maravilloso que podemos hacer cuando cerramos la puerta de nuestra habitación, cuando venimos al círculo de oración, al ayuno, a la oración en la congregación, pero también todos los días cuando caminamos, cuando vamos a hacer nuestras cosas, es deleitarnos en tu presencia. Señor, tú eres al mismo tiempo Dios soberano y al mismo tiempo nuestro Padre. Hoy cantábamos que eres nuestro amigo. Queremos pedirte que siempre seamos conscientes de tu presencia, que cuando abramos nuestros ojos te adoremos, que cuando hagamos nuestros quehaceres, esa oración sin cesar nos lleve a estar en comunión continua contigo. Y así como hemos dicho ayer, que tu propósito se cumpla en nosotros y que todo lo que hagamos sea para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, iglesia, gracias, pastor. Gracias, Señor. ¿Cómo está la puerta de tu corazón? ¿Está abierta? Si está abierta, sigue disfrutando de esa bendición que Dios nos ha regalado en el día de hoy. Así que en esta preciosa oportunidad que Dios nos regaló para poder reunirnos y poder engrandecer el nombre de Él y poder realmente, hermano, gozarnos juntos. Porque el propósito de mis hermanas, el propósito es que usted se goce y reciba fuerza de parte del Señor para seguir batallando, para seguir avanzando hacia adelante. El cristiano, hermano, aquel que pone la mano en el arado, no mira atrás, él mira hacia adelante, porque está lo mejor allá esperando al pueblo del Señor. Dios te bendiga. Si alguno necesita oración, si alguno está todavía pasando alguna dificultad, en esta mañana toda autoridad nos ha dado el Señor. Y aquel que cree va a llevar esa victoria completa en su hogar y en su familia. Si hay alguna necesidad, te escuchamos. Si no, ya nos estamos despidiendo en oración. Ya enseguida los hermanos van a estar preparando aquí adentro el lugar.